¿Alguna vez has sentido que justo cuando la vida parece sonreírte con más fuerza, una sombra invisible se proyecta sobre tu mesa? Mi abuelo materno, un hombre que sobrevivió a 1000 tormentas antes de cruzar el océano, solía decirme que la felicidad que no tiene una armadura espiritual es como una antorcha encendida en medio de un bosque hambriento. Él me transmitió un secreto, una frecuencia sonora basada en los textos más antiguos de la Torá, capaz de disolver cualquier rastro de malicia antes de que toque a los que amas. Me dirijo a ti, que hoy sientes un peso extraño en los hombros cuando el éxito llama a tu puerta, o que percibes una tensión inexplicable en el aire cuando celebras un logro con amigos y familiares. Hoy vas a descubrir cómo activar esa herramienta ancestral para que ningún rastro de negatividad logre cruzar el umbral de tu hogar en estos tiempos de reunión. ¿Has experimentado ese escalofrío repentino en medio de una risa? Esa presión en el plexo solar que te advierte que algo no encaja, incluso cuando las cuentas están pagadas y la salud parece firme. Escucha con atención lo que voy a revelarte, porque ignorar esa intuición es como dejar la caja fuerte de tus bendiciones abierta en una calle llena de extraños. Déjame llevarte a un recuerdo que guardo bajo llave. Sucedió hace muchos años, en una de esas noches donde el éxito parece tangible. Estaba celebrando un ascenso importante. Mi casa en el barrio de Belgrano estaba llena de luz. El aroma del cordero especiado y el vino tinto de las colinas de Judea llenaba cada rincón, creando una atmósfera de calidez absoluta. Mis hijos jugaban en el jardín y mi esposa, con un vestido de seda azul, parecía la viva imagen de la plenitud. Para cualquiera que mirara a través del ventanal, yo era el retrato vivo del hombre que lo ha logrado todo. Sin embargo, bajo mi camisa de lino, mi pecho se sentía como si estuviera lleno de arena movediza. Mientras observaba el brillo de las copas, en lugar de gratitud, sentía una mirada gélida clavada en mi nuca. ¿Conoces esa sensación? Es el sentimiento de ser observado por 1000 ojos que no celebran tu triunfo, sino que miden tu caída. Ojos que cargan el plomo del juicio y el veneno de la comparación, eso que llamamos Ayin Hara. Pero aquí reside el misterio que me tomó media vida descifrar. El mal de ojo que tanto nos quita el sueño, en la mayoría de las ocasiones no nace en el vecino. Germina primero en nuestra propia neshama, en nuestra propia alma. Yo tenía la mesa servida, pero mi espíritu vivía en una sequía extrema. Yo alimentaba la creencia inconsciente de que la alegría era un préstamo con intereses altísimos. Pensaba que si hoy reía demasiado, mañana el universo me enviaría la factura. Creía que mi paz sería robada por una mirada externa, cuando en realidad era mi propio miedo el que estaba dejando agujeros en mi escudo. Mi abuelo solía tomar mis manos, unas manos suaves de oficina frente a sus manos curtidas por el trabajo duro en la aduana, y decía: Mateo, la verdadera carencia no es la del bolsillo, sino la del alma que se siente indigna de su propio brillo. Cuando temes que tu luz atraiga la sombra, estás dudando del poder del Creador para proteger lo que Él mismo te entregó. Aquella noche, mientras esos pensamientos oscuros me nublaban la vista, ocurrió algo que cambió mi percepción para siempre. No hubo viento, ni nadie se movió, pero un jarrón de cerámica que había pertenecido a mi familia por generaciones simplemente estalló en 1000 pedazos sobre la repisa. El estruendo fue como un disparo en medio de la música. Mi familia se quedó petrificada. Para ellos fue una falla estructural, un cambio de temperatura, pero para mí fue un grito del universo. Ese jarrón roto era el espejo de mi propia casa, una estructura que parecía blindada por fuera, pero que estaba llena de grietas espirituales por dentro. Estaba protegiendo mi hogar con alarmas y muros,
mientras mi mente dejaba las ventanas del alma abiertas de par en par al sabotaje y al temor. Si tú sientes que la armonía en tu casa camina sobre un hilo delgado, si sientes que tras cada bendición aparece un conflicto absurdo o un gasto que devora tus ahorros, entiende que esto no es casualidad, pero tampoco es tu destino final. Haz una pausa y deja tu señal de presencia aquí, como un acto simbólico de que has decidido sellar esas grietas hoy mismo. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es el código milenario para blindar tu vida. Nuestro pueblo ha caminado por desiertos y crisis, no por su fuerza física, sino por su dominio sobre la vibración de la palabra y el estado del corazón. Existe una frecuencia específica que te vuelve invisible ante el mal y magnético ante la brachá, la bendición de la riqueza. Después de aquella noche en que el jarrón se hizo añicos sin que nadie lo tocara, sentí que caminaba sobre brasas invisibles. ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que te esfuerces, es como si estuvieras corriendo sobre una cinta de gimnasia? Gastas energía, sudas, te agotas hasta los huesos, pero el paisaje a tu alrededor no cambia ni un milímetro. O peor aún, sientes que el suelo mismo está cediendo bajo tus pies, una erosión silenciosa que nadie más nota. Los días que siguieron a aquel incidente estuvieron marcados por un estancamiento que se podía oler en el aire, como el aire viciado de una habitación que lleva años cerrada. En mi estudio de arquitectura, los proyectos que antes fluían con la naturalidad de un manantial empezaron a marchitarse antes de nacer. Clientes que eran amigos de toda la vida dejaron de llamar de la noche a la mañana. Y en casa, las cenas se volvieron amargas, sazonadas, con discusiones sin sentido que brotaban como maleza en un jardín descuidado. Fue entonces cuando empecé a sentir el peso de las piedras que mi propio padre, en su lucha desesperada por darnos un futuro, había colocado en mis bolsillos sin saberlo. Él no lo hacía por malicia, entiéndelo. Simplemente repetía el guión que el miedo le había dictado. Para él, la alegría era un recurso limitado, un frasco de perfume que, si se usaba demasiado hoy, nos dejaría sin aroma mañana. Él solía advertirme con una mirada cargada de sombras: «Mateo, hijo mío, el que vuela muy alto termina quemándose las alas. El mundo no tolera ver a alguien demasiado feliz. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo estaba librando una batalla contra villanos que no tenían rostro. No era la inflación, no era el gobierno, no era la competencia desleal del estudio de enfrente. Mis verdaderos enemigos eran conceptos abstractos pero letales, el autosabotaje y el terror paralizante al que dirán. Funcionaban como muros de cristal. No los ves, pero te rompes la frente contra ellos cada vez que intentas dar un paso hacia la verdadera abundancia. Estaba viviendo bajo un techo que yo mismo había construido con los escombros de las frases tóxicas que heredé. Guiado por un impulso que hoy reconozco como una señal directa del Creador, decidí subir al desván de la vieja casa de campo de mi familia. Necesitaba una respuesta que no figuraba en mis manuales de diseño ni en mis balances bancarios. Entre muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré un baúl de cuero desgastado, con los herrajes oxidados por el tiempo, que había pertenecido a mi abuelo Samuel. El aroma a historia, a cuero viejo y a tiempo acumulado inundó mis pulmones. Mientras revolvía fotografías en sepia y cartas escritas en un español antiguo, mezclado con giros idiomáticos que ya nadie usa, mis dedos rozaron algo distinto. Era un rollo de pergamino amarillento, casi deshaciéndose al tacto, envuelto en un cordón de cáñamo. Al abrirlo, no encontré fórmulas alquímicas para convertir metales en oro, ni un mapa hacia un tesoro enterrado en el jardín. Lo que vi fue una secuencia de letras hebreas trazadas con una caligrafía de hierro, firme y eterna. Mi abuelo Samuel,
Llamaba a ese conocimiento el escudo del patriarca. Déjame contarte algo sobre él. Samuel llegó a estas tierras con poco más que la ropa que llevaba puesta y un sueño que no cabía en su maleta. Enfrentó devaluaciones, crisis sociales, pérdidas personales, pero nunca, ni un solo día, fue alcanzado por la flecha de la envidia ajena. Él poseía lo que los sabios denominan invisibilidad estratégica. Prosperaba, construía imperios, crecía ante los ojos de todos, pero lo hacía bajo un manto de protección espiritual que ningún mal de ojo podía penetrar. Él siempre enseñó que la palabra es el cincel con el que esculpimos nuestra propia realidad. Si pronuncias carencia, la carencia se convierte en el techo de tu vida. Si repites no tengo, el universo, en su infinita obediencia, asiente y te retira lo poco que te queda. Aprendí en esos márgenes anotados a mano que el secreto no consistía en esconderse en una cueva lejos del mundo. El secreto era revestir a tu familia con una frecuencia de gratitud y autoridad espiritual tan elevada que la envidia simplemente no encontrara una nota donde resonar. Es como la radio. Si sintonizas la frecuencia de la abundancia, la estación de la envidia solo emite ruido blanco, no puede interferir en tu hogar. A medida que mis ojos devoraban aquellas instrucciones ancestrales, sentí que las capas de plata que me impedían ver la realidad empezaban a caer. ¿Conoces la historia del rabino que muestra un espejo y una ventana? En el espejo, debido a la capa de plata que tiene detrás, solo te ves a ti mismo, tus miedos y tu ego. A través de la ventana, ves el mundo. Me di cuenta de que el mal de ojo que tanto temía no era más que el reflejo de mi propio vacío proyectado en los demás. Tenía miedo de la envidia ajena porque, en lo más profundo de mi ser, yo también vivía en la frecuencia de la comparación y la falta. Si este conocimiento está agitando algo en tu interior, si sientes que estas palabras están retirando las escamas de tus ojos, asegúrate de estar conectado a este canal ahora mismo. No te pierdas los siguientes códigos que voy a desvelar, porque lo que viene a continuación es el punto exacto donde la teoría se transforma en poder puro. Mi crisis llegó a su punto máximo cuando tuve que enfrentarme a una decisión que me partía el alma. Tenía sobre mi mesa un contrato que me daría fama internacional, el tipo de reconocimiento que mi ego ansiaba para demostrar que había ganado. Pero el pergamino de mi abuelo advertía sobre el perfil bajo de los sabios. Decía que la verdadera riqueza crece en el silencio sagrado, como una semilla bajo la tierra fértil. Tuve que elegir. Quería alimentar mi vanidad y convertirme en un blanco brillante para la envidia, o quería proteger mi tesoro real, que era la paz de mi esposa y la seguridad de mis hijos. Fue el momento más amargo de mi carrera. Tuve que decir no al brillo falso para poder abrazar la luz que no se apaga. Fue ahí cuando empecé a aplicar el comando secreto del pergamino. No era solo repetir sílabas, era alterar la vibración de cada átomo de mi casa. Comencé a realizar las oraciones que mi abuelo susurraba antes de abrir su negocio. Comencé a entender que el dinero no es el fin, sino energía en movimiento dirigida por la intención. Si tu intención es de protección y gratitud, el dinero se vuelve un escudo. Si es de orgullo y miedo, se vuelve una cadena. ¿Entiendes ahora por qué tantos alcanzan la cima y caen estrepitosamente? ¿O por qué familias con fortunas inmensas viven en una guerra constante? Porque tienen el oro, pero no tienen el escudo. Tienen la plata del espejo, pero han perdido la visión de la ventana. Estaba listo para el enfrentamiento final, no contra un enemigo de carne y hueso, sino contra la entidad espiritual de la escasez que intentaba sentarse a mi mesa cada noche. Iba a usar la frase amuleto,
el código que mi abuelo Samuel custodió como su bien más preciado. Ese código es lo que separa a los que simplemente sobreviven de los que realmente reinan sobre su propia existencia. El enfrentamiento definitivo, amigo mío, nunca se libra contra un adversario que puedas tocar con las manos. Pasé días enteros sumergido en aquel pergamino de mi abuelo Samuel, pero no estaba simplemente leyendo palabras. Estaba absorbiendo una nueva postura ante la existencia. La crisis en mi hogar había llegado a un punto de no retorno. Mi esposa apenas me dirigía la palabra. Mis proyectos pendían de un hilo, y sentía que un solo paso en falso haría que todo el techo se desplomara sobre nosotros. Esa sombra que percibí en aquella cena no era un fantasma externo, era la manifestación de mi propia duda. El villano del autosabotaje alimentado por el terror a lo que los demás dijeran de mí. Comprendí que había pasado años viviendo para demostrarle al mundo que era próspero, en lugar de simplemente permitirme serlo. ¿Entiendes la diferencia? Quien intenta demostrar está operando desde la falta. Quien simplemente es, vive en paz. Frente al espejo de mi habitación, el mismo cristal que antes me devolvía la imagen de un hombre agotado y con miedo, tomé la decisión de que el ciclo de la carencia terminaría conmigo. No iba a alegar ese peso a mis hijos, como mi padre me lo entregó a mí sin querer. Entendí que la envidia es como un virus que solo infecta a quien tiene las defensas espirituales bajas, y mi inmunidad estaba en cero, porque mi enfoque estaba puesto en la mirada de los extraños. Fue en ese instante cuando pronuncié la frase amuleto, pero no la dije como quien suplica un milagro o hace una superstición. La lancé como un comando de autoridad absoluta sobre mi propia realidad espiritual. Utilicé el código que mi abuelo dejó grabado: Baruatá Adonai Melecolán Boreor Hab. Al vibrar esas palabras, la misma oración que un mentor de negocios muy influyente me confirmó después como el pilar de su serenidad, sentí una marea de calor purificador recorriendo mi pecho. Fue como si una sal sagrada fuera esparcida en cada rincón oscuro de mi alma y de mi casa, barriendo la podredumbre de la envidia y el moho del temor. La liberación interna no se hizo esperar. Fue instantánea. En ese momento, mi miedo a la mirada ajena murió. Fue reemplazado por una certeza inquebrantable en la abundancia infinita que emana de la fuente, del Ein Sof. Si el Creador es infinito, no existe tal cosa como un recurso limitado. Hay bendiciones para todos, y el hecho de que mi vecino tenga el granero lleno no significa que el mío deba estar vacío. Y las consecuencias, créeme, fueron visibles para cualquiera. En las siguientes 72 horas, mi estudio volvió a cobrar vida, pero no eran solo llamadas, eran soluciones definitivas. Negocios que estaban estancados se destrabaron en una sola tarde. ¿Y sabes por qué? No fue porque la suerte cambió, sino porque mi frecuencia dejó de atraer obstáculos. Dejé de proyectar el no antes de escuchar la propuesta. Hoy, cuando me siento a la mesa con mi familia, la misma mesa donde aquel cristal se rompió, ya no percibo sombras. Veo una luz sólida que emana desde el interior de cada uno de nosotros. Ya no nos escondemos, pero tampoco ostentamos para herir la vista de nadie. Vivimos bajo el sello de la gratitud y la discreción. El secreto para proteger a los tuyos es este: el dinero y la paz son energía pura en movimiento. Si intentas retenerlos por miedo, se pudren. Si los exhibes por orgullo, se evaporan. Pero si los mantienes fluyendo bajo el sello de lo sagrado, absolutamente nada puede tocar lo que el Creador ha destinado para ti. Quiero que selles este compromiso ahora mismo. Escribe aquí debajo: yo protejo mi linaje. Al hacerlo, estás firmando un pacto con tu propia prosperidad y la seguridad de los que amas. Es el primer paso para dejar de estar a la defensiva
y sentarte en el trono de tu propia vida. Mi imagen final es la de un hombre que camina en silencio. No necesito gritar mis victorias. Mi sola presencia exhala una riqueza que el mundo no me dio y que por lo tanto jamás podrá quitarme. Yo soy libre, y tú también puedes serlo. Esta parte de la historia termina, pero tu práctica apenas comienza. Aplica lo que has escuchado, usa la frase y cambia tu frecuencia. Presta mucha atención ahora, porque Oren, el guardián de la expansión, me susurra que necesitas comprender la densidad de lo que estás a punto de aplicar. No basta con conocer la frase, es vital entender la ingeniería espiritual que sostiene el escudo del patriarca. Lo que experimenté tras pronunciar aquellas palabras no fue un acto de magia, sino un realineamiento profundo de mis átomos. Déjame explicarte algo que pocos comprenden sobre la protección ancestral. La mayoría de las personas viven como si estuvieran en una vitrina constante. Compran un coche nuevo y necesitan que todos lo vean. Ganan un bono y publican la foto de la cena costosa. Exponen su felicidad antes de que ésta haya echado raíces. Mi abuelo Samuel solía decir, lo que el ojo no ve, la envidia no lo toca. Esto no significa vivir en la miseria o esconderse, sino practicar la invisibilidad estratégica. Cuando comencé a aplicar el código Baruatá Adonai Melekolan Boreor Hab, entendí que estaba creando una capa de frecuencia que filtra quien entra en mi esfera de energía. ¿Sabe lo que ocurrió en mi negocio? Las personas que venían solo a succionar mi energía, a quejarse de la vida o a intentar engañarme, simplemente dejaron de aparecer. No se sentían cómodas en mi presencia. Es como si la luz que ahora cargaba fuera demasiado intensa para quienes viven en la oscuridad de la envidia. Pero hay un detalle que debo entregarte sobre el tiempo. ¿Por qué hablamos de 72 horas? En nuestra tradición, el 72 representa las combinaciones de energía que sostienen la creación. Cuando aplicas este mantra con la intención correcta, le das 72 horas al universo para reorganizar las piezas de tu tablero. En aquel periodo, tras salir del sótano, realicé un ejercicio que mi abuelo describió en los márgenes de su pergamino. El sello de la sal y el silencio. Tomé un poco de sal gruesa y la coloqué en 4 recipientes pequeños en las esquinas de mi comedor. La sal representa el juicio suavizado por la misericordia y absorbe los residuos de pensamientos negativos que nosotros, o los visitantes, dejamos en el ambiente. Mientras lo hacía, repetía el mantra, pero no con la voz de la garganta, sino con la voz del corazón. Imaginaba que cada letra hebrea era una llamarada de fuego blanco, quemando las telarañas de escasez que cubrían mi casa. Esas telarañas son frases que quizás oíste de niño. No cantes victoria antes de tiempo. O, cuidado con el ojo que todo lo seca. Esas frases tienen poder solo si no tienes el sello. Debes entender que la envidia no es solo alguien deseando tus bienes. Es una fuerza que intenta probar que el Creador se equivocó al bendecirte. Al usar el amuleto vocal declaras: soy el canal legítimo de esta bendición, y está sellada por la autoridad del Creador. Recuerdo que el aire de mi casa, antes pesado, comenzó a oler a frescura, como la tierra tras la lluvia. Mi esposa, que caminaba con los hombros encogidos por el peso del mundo, empezó a erguirse. El brillo volvió a sus ojos, y no fue porque el dinero cayera instantáneamente, eso vino después, sino porque el miedo se había marchado. Y el miedo es el mayor bloqueador de flujo financiero que existe. Si sientes que alguien está secando tu progreso, entiende que esa persona solo tiene poder si tú le entregas el control remoto de tu paz. El código de mi abuelo recupera ese control y crea un blindaje donde la envidia rebota hacia su fuente, no como maldición, sino como una lección para quien la envió. Siguiendo la recomendación de Sarai, la tejedora, si esta profundidad resuena contigo,
No guardes este conocimiento solo para ti. Deja que esta enseñanza vibre. Has llegado hasta aquí porque tu alma ha reconocido una verdad que la mayoría ignora. Muchos se detienen a mitad del camino, prefiriendo quejarse de la mala suerte antes que enfrentarse al espejo y transformar su propia vibración. Pero tú has permanecido, y por eso voy a entregarte ahora la estructura final del escudo del patriarca. Como te mencioné, el enfrentamiento final no es contra un hombre, sino contra ese deseo ardiente de demostrar nuestro valor a quienes no importan. Comprendí que la mayor protección contra la mirada ajena es la invisibilidad de la plenitud. Cuando estás lleno de la presencia del Creador, no queda ni un solo espacio por donde el ojo del envidioso pueda filtrarse. Presta atención al paso a paso que deberás seguir en las próximas 72 horas para sellar tu casa definitivamente. Y el comando de autoridad. Utilizarás la frase amuleto que mi abuelo Samuel custodió como un tesoro sagrado, Baruch atah Adonai melech haolam borei orhab. Este código no es un mantra común. Baruch atah Adonai reconoce que la fuente de toda existencia es el Creador. Melech haolam afirma que Él reina sobre todos los mundos, incluyendo tu cuenta bancaria y la sala de tu hogar. Borei orhab es el sello de protección que activa el escudo de invisibilidad contra la escasez. Segundo, la práctica de las 72 horas. Al despertar, antes de tocar tu teléfono o hablar con cualquier persona, pronunciarás esta frase 3 veces. Mientras lo haces, imagina un círculo de luz dorada, la luz de la menorá, rodeando tu cama, a tus hijos y tus proyectos. 3. La bendición del silencio. Este es el secreto que mi abuelo solo reveló al final de su vida. Durante estas 72 horas no contarás tus planes a nadie. Si tienes un negocio por cerrar, mantén el silencio. Si recibes un dinero extra, mantén el silencio. Si la paz ha vuelto a tu matrimonio, guarda el silencio. Deja que la bendición eche raíces profundas antes de exponerla al viento del juicio ajeno. Cuando apliqué esto, mi liberación fue instantánea y los negocios volvieron a fluir porque mi vibración dejó de atraer obstáculos. Ya no era un blanco para la energía de la falta. Hoy, al mirar mi mesa, veo una luz sólida que emana de adentro hacia afuera. Nada puede tocar lo que está resguardado bajo el sello de la gratitud y la discreción. Sella este compromiso ahora mismo comentando: yo protejo mi linaje. Al escribirlo, le dices al universo que la puerta de tu casa está cerrada al mal de ojo y abierta a la prosperidad infinita. Visualízate como alguien que camina en paz, sin necesidad de gritar sus conquistas, pero cuya sola presencia exhala una autoridad y una abundancia que nadie puede arrebatarle. Esa persona eres tú a partir de hoy. Ve en paz, practica el sello y observa cómo, en 72 horas, el cristal de tu vida dejará de romperse para empezar a brillar como nunca antes. Nuestra jornada narrativa termina aquí, pero tu camino de poder apenas comienza. Shalom Aleichem, que la paz y la abundancia te acompañen siempre.